Aquí, para tener un setup super ultra multi FPSiano, Aquí, RGB. Mirad cómo mola, Che, increíble. Para que pegue con tu setup, increíble. Buenas tardes. ¿Qué tenemos por aquí? Un micrófono. Esta vez de la familia de Maono. Primera colaboración con ellos. Modelo DGM20. A ver qué nos ofrece. Primeras impresiones. Y a ver si pasa nuestra prueba. Ya sabéis de qué. De algún beatbox, Vamos, bien, tenemos por aquí, como digo, Maono DGM20, micrófono USB con RGB, con una pequeña base de soporte y un pequeño filtro antipop, pues para poder dejar montadito aquí en la mesa. Vamos a hacer un unboxing a ver qué nos encontramos. Deciros que este modelo tiene diferentes variantes en color negro, rosa y blanquito. En este caso tenemos el modelo negro. He preparado aquí la mesita bien en blanquito para que lo veáis bien. Vamos con el unboxing. A ver cuántas cositas trae. Siempre me gusta ver primero las opciones que trae, en este caso accesorios. Cable USB USB-C. Evidentemente esto quiere decir que la conexión del micrófono es USB-C de las actuales, con lo cual bien. El cable tiene pinta de medir 1,5 metros y bastante gordote, jugoso, así que se ve de buena calidad. Eso es de agradecer. Anda, mira qué bien, puede ser USB-C USB-C. Mejor, siempre que podáis USB-C, pues lo conectáis por ahí, que esa conexión ya sabemos que hoy en día funcionan mejor. Aquí tenemos, esto es un pequeño soporte de rosca, creo que es la 5 octavos, para si lo queremos utilizar en algún soporte de brazo, pues poder anclarlo y ya enganchar el micrófono, por lo que entiendo. Igualmente en el manual pues vamos a poder verlo detallado seguramente. Por aquí vemos el patrón cardioide que tiene este micrófono, un poco las características técnicas, y aquí, como os digo, pues bien, tenemos conexión de auriculares para tener monitorización, preescucha. Mira, por aquí vemos, creo que es el... vale, pues no estoy seguro de que esto sea lo de para poner en brazo, creo que es para su propio soporte. Perdonad, pero me parecía bastante obvio, o algo por aquí nos lo detalla. Sí, creo que sí, pues sí que tengan yo razón. Pero vamos a probar aquí, que a nosotros nos gusta verlo todo en directo. Así, todo en directo, porque sí, se hace saber que aquí hacemos los unboxings y las reviews todas en directo, en multicámara, para que no te pierdas nada, ningún detalle, como es, por aquí, por aquí, por aquí. O por aquí, amigo de mi vida, pasa y ponte cómodo del consultorio y mira las reviews en directo. ¿Te has enterado? Pues venga. Bien, y ahora sí, vamos con el micrófono, a ver qué tenemos por aquí. Míralo, si ya viene montado y todo. Bien, como os decía, ya tenemos aquí la base, la pequeña peana que trae. Con lo cual, bien, lo podemos enfocar más hacia tu voz, según cómo te lo pongas, pero bueno, tiene aquí un poquito de inclinación, con lo cual, guay. Más cositas, el filtro antipop, vemos que va montado ya como dentro de una araña. ¿Esto para qué es? Os lo suelo comentar en otros vídeos. Esto es para el tema de las vibraciones, como veis tiene aquí unas gomas, ¿veis? Un poquito cómo se mueve. Entonces, cuando golpeamos la mesa, evidentemente va a haber vibración, pero con este tipo de soportes, estas arañas que se llaman, pues tienen menos vibración, para recoger menos vibraciones. Si vais a utilizar el micrófono para tema streaming, mientras jugáis, trabajáis sobre la mesa, siempre tenerlo en un soporte de brazo. Si no lo hacemos, no es el consultorio gamer. Para reducir evidentemente las vibraciones al máximo. Que estáis en un tipo podcast, entrevistas, grabaciones, lo que sea que no sea dar mamporros, golpes a la mesa, lo podéis tener perfectísimamente así. Es lo único a tener en cuenta. Además con un poquito de la goma antideslizante sobre la mesa, aunque a mí me va la tengo muy limpia, pero se queda bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos, vale, por aquí veo un poquito el tema del muteo y el sonido. Me imagino que esto será para la luz del RGB. No son botones como tal, sino que son ápticos, o sea, haremos un toque y harán los cambios. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el jack de auriculares y aquí tenemos una ruletita. Mirad que nos enseña aquí. La ganancia del micrófono, vale, o sea que es desde aquí abajo. Y la conexión USB-C, ¿dónde está? Vale, aquí detrás. Ahí la vemos, ¿vale? Pues oye, vamos a hacer lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Conectarlo al PC y probarlo. ¿Sí? Vamos. Lo dicho, vamos a conectarlo. 2 metros de cable USB, perfecto. Vamos a conectarlo. Bien, lo conectamos y vamos a ver la magia del RGB seguro. ¡Más FPS en tu voz! Mira qué bonito, mira qué RGB tan bonito. No sé si se va a cambiar. Mira. Toma ya, increíble. Vale, botón de RGB. No, con RGB se cambia. Toma ya. Qué guapo, ¿no? Está chulo, Aquí, para tener un setup super ultra multi FPSiano, Aquí, RGB. Y va cambiando, muy guapo. Los efectos RGB me gustan. Vamos a conectar los auriculares para ver si tienen monitorización y escucharnos y ver qué tal. Un momentito. Ey. Hola. Sí que tiene
Ya os voy avanzo yo, que sí que tiene monitorización, ¿eh? Hola, 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 hola. Estoy probando porque antes estaba en verde. ¿Qué ha pasado? Se oye raro. Creo que tiene cancelación de ruido. No lo sé, vamos a probarlo. Vale, a la de 3 vamos a cambiarlo en el OBS y pasaremos a que me escuchéis desde aquí. Te lo detecta automáticamente, es como una tarjeta de sonido. Ya sabéis que podréis conectar vuestros auriculares aquí y escuchar el tema del PC aquí. Y os vais a escuchar vosotros. Algo que a la gente le da mucha manía, pero realmente es lo bueno. DGM20 USB, así que vamos a probar. Hola, buenas tardes. Ahora me estáis escuchando ya por este. Primeras impresiones. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Hola, buenas tardes. Estos micrófonos son de cerca. Se oye, ¿no? Algo que no me gusta. A ver. Ahora está... vale. Con la ruletita esta podemos elegir si nos escuchamos o no. A mí me gusta escucharme, así tienes una percepción de lo que tienes. No me gusta que tenga el conexión de auricular aquí en todo el medio. Es un poco... se me parte. Si fuese por detrás o debajo, vale. Pero ahí delante es como que... Pero bueno. Vale, una cosa que sucede muchas veces es que el micrófono en Windows no viene subido al 100%. Vamos a chequearlo y seguramente se le pueda dar más volumen. Pues sí que está al 100%. Pues entonces, ¿qué será? ¿Acercárnoslo un poquitito más o qué? Si me lo acerco así... Porque claro, esto así seguramente se escucha muy bien, pero lo tenemos aquí, deberíamos ponerlo así. Bonito es, ¿eh? Bonito es. Debo deciros que ahora es la gente del chat quien me está escuchando en directo, ya después en la edición veré la calidad del audio, pero yo no, aquí no hay nada postprocesado, ¿de acuerdo? Saturamos, hola, hola, hola. ¿Cómo suena el beatbox? ¿Le podemos dar duro? Prueba del beatbox hecho, vosotros podréis juzgar en vuestros oídos, porque al final mucha gente pregunta, oye, pero ¿recomiendas este micrófono? ¿Qué tal suena? ¿Qué tal no suena? O sea, para eso nosotros hacemos la prueba, para eso hago yo unas pruebas de voz, de audio, de micro, de beatbox, para que vosotros decidáis, vosotros tenéis que tener vuestra propia opinión de saber si os gusta esta calidad o no, por el precio que vais a pagar. Esto no es ni mejor ni peor, es ¿os gusta? ¿No os gusta? Bueno, pues ahí están las opciones y ya decidís vosotros si os interesa adquirirlo, ¿no? Eso es cosa vuestra. Vosotros tenéis oído igual que nosotros. Tú decides si te gusta el sonido o no por esta calidad de sonido y este precio. Bueno, pues... cancelación de ruido. Yo voy a decir que me escucho todo por aquí, me lo escucho todo. Una cosa que se me ha olvidado comentaros es que tenemos también cancelación de ruido. Aquí tenemos un botoncito. Cuando tapeamos, evidentemente se mutea. ¿Vale? Y se queda luz roja del LED, verde encendido, rojo, para que sepáis que estáis muteados. Pero si lo dejamos apretado, se pone de color azul y lo que hace es una cancelación de ruido. ¿Veis que se abre cuando yo estoy hablando? ¿Qué tal la cancelación? A ver. Hola, 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 ¿cómo estamos? Hola. Bien, ¿y dónde podéis adquirir este micrófono y qué cuesta? Pues os lo enseño. Pues lo podemos adquirir aquí en la página web de Maono propiamente, con envío en España. Cuesta a la grabación de este vídeo 32,95. Igualmente os dejaré los enlaces por abajo en la descripción. No lo he encontrado en Amazon. Sí es cierto que tienen otros modelos Maono a la venta en la web de Amazon. Pero bueno, este modelo exacto no lo he encontrado. Parece ser que todavía no ha llegado, no está por aquí. Con lo cual, igualmente, os digo, os dejo abajo los enlaces en la descripción. Y bueno, aquí vemos el precio, 33 euros. ¿Qué ofrece? Pues bueno, una buena conexión, monitorización, RGB, antipop, una pequeña araña, como os comentaba, para el tema de los golpes, las antivibraciones. Aquí podréis ver un poquito más detallado ciertas opciones del micrófono. Hay muchos micrófonos que por este precio no tienen botón de muteo, o no tienen, lo puedes mutear pero no tiene el LED de muteo. Tema de cancelación de ruido, tema de apagar, hay algunos tienen micrófonos, tienen RGB pero no los puedes apagar. O sea que debo deciros que en esta gama de precios no existen los micrófonos perfectos. A algunos le faltan unas cosas y a algunos le sobran otras. Bueno, sobra nunca sobra, pero digamos que no existe el micrófono perfecto, pero oye, en este precio, en este rango de precios, que son los que ya sabéis que solemos analizar aquí en el canal, sin irnos a gamas altas, para que vosotros veáis cómo suenan, qué ofrecen, qué podéis hacer, porque estos vídeos al final se pueden escuchar en España y en Latinoamérica, ¿no? Entonces hay micrófonos que podéis comprar en la web y os llegan a vuestro país y otros no, con lo cual, pues oye, esto es interesante. Por aquí veo que se pueden elegir más países, con lo cual, guay, es algo que me parece bien. Recordad que podéis elegir el micrófono tanto en 3 variantes, negro,
negro, blanco, rosita, mola mucho y con pago por PayPal. Oye, pues siempre maravilloso y una opción a tener en cuenta. Con lo cual, me voy a despedir todo sonando con este micrófono. Este es el modelo Maono de fiesta con los FPS. Maono DGM20 RGB. Como digo, una vez más, por el precio, en esta gama de precios, recomendado. No es algo que me disgusta, no es algo que podamos esperar y exigir mucho más, pero sí es cierto que tiene varios extras de esto del RGB. Mirad cómo mola, ¿eh? Che, increíble, para que pegue con tu setup, increíble. Oye, yo le doy el aprobado del consultorio gamer, ¿vale? Así que nada, familia, abajo tenéis los enlaces, ya sabéis, dale like, suscríbete para poder dormir bien esta noche y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.